mayor la inversión tiene que ver con el análisis de las curvas, el análisis de la simetría de la información. Si la información es simétrica o asimétrica. Yo tengo dos opciones. Las informaciones pueden ser simétricas, significa algo así, la famosa campana de Gauss, ¿ya? Donde aquí hay una simetría, porque lo que hay hacia acá y lo que hay hacia allá, por ejemplo, el cálculo de área, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces hay una simetría. ¿Qué significa estadísticamente que hay una simetría? Que el promedio es igual a la media y es igual a la moda, que las tres variables están en un mismo punto. Lo que yo comentaba recién, cuando a veces el promedio se nos va por acá y la mediana por otro lado. Cuando las tres están juntas hay una simetría. Existen también gráficos que son de este estilo, ¿cierto? Que se llaman simetría asimétrico, porque no es simétrico, ¿correcto? Simétrico justo al centro. Asimétrico lo que me permite ver es una simetría positiva, ¿de acuerdo? Y si es para el otro lado, y una cosa así, en este caso acá, ahí, es una simetría negativa. O sea, el concepto de los coeficientes de variación me permite ver y determinar qué tipo de simetría o asimetría tiene la información. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, eso es lo que vamos a terminar de ver hoy día cuando finalice la clase. Hasta ahí vamos a llegar. Varianza, desviación crítica o desviación estándar, que es lo mismo, y el coeficiente de variación para determinar qué tipo de simetría o asimetría tienen la información que estamos trabajando. Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Qué es importante? Próxima semana tenemos pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Formulario. Yo estuve pensando en después de con tranquilidad mañana, en la mañana, me voy a sentar en el computador y voy a revisar todo lo que hemos visto y voy a hacer un formulario y lo voy a subir a la plataforma de ustedes. Ustedes van a poder imprimir ese formulario y lo van a poder tener en la prueba. De manera que ustedes tengan las fórmulas que ocupar. O sea, entonces hay que aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que entender bien fundamentalmente en las tablas que vamos hoy día, que se van agregando un poco más de columnas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada agregamos una? Que era XI por FI, que era para determinar el promedio. La típica tabla era la variable, que en algunos casos se llama marcas de clase, que la variable, por ejemplo, si era edad, decía 10 años, 11 años, 12 años. Pero que la variable también podía venir oculta en un rango así, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Y dónde está esa variable? Aquí, que se llama marca de clase. ¿Se recuerdan? Que aquí está la calculada, si entre 10 y 20, 15, entre 20 y 30, 25, y así va, ¿cierto? Sí. Esa era la marca de clase. La tabla que tenía después, de eso la frecuencia acumulada, el porcentaje de frecuencia relativa, sí, que digo absoluta, y el porcentaje de frecuencia acumulada, y la vez pasada le agregamos el equipo de ¿se acuerdan? Ese es como lo que hay que tener clarito cuando tengamos que construir tabla. A medida que avancemos, estas de aquí empiezan a desaparecer un poco, porque las de aquí aparecen fundamentalmente y son necesarias cuando hay preguntas después de la tabla. ¿Qué porcentaje de los alumnos tienen mayor que 4? ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje de los alumnos son menores o iguales a 15 años? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay cosas, vamos acá. Pero cuando no preguntan mucho, uno va haciendo desaparecer esta columna. Esta columna a veces la escribimos, a veces no. ¿Qué es importante? Esa, porque la frecuencia es la que ocupamos siempre. Esta, porque la que ocupamos ¿para qué? Para la mediana. ¿De acuerdo? En la mediana, cuando utilizamos el saber dónde estaba ubicado tal dato, nosotros calculamos el n medio y decíamos, n medio igual a tanto, vamos a la posición 26 y empezábamos. Aquí está el 10, aquí está el 15, aquí está el 23, aquí está el 30, aquí está el 26. ¿De acuerdo? Entonces, ese es importante, porque no se acumula. Veo caras de que no se acuerdan de nada. Complejo. Y esta, ¿por qué era importante el XI por FI? Porque al terminar al final, esa sumatoria dividido por n, que era el total de acá, ¿qué es lo que me daba? La media. El promedio aritmético o la media, ¿cierto? Entonces, por eso era importante el de acá. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a calcular una más, o sea, no una más, varias más, pero entre ellos la varianza. La varianza ya dice aquí, yo lo decía, es súper extraño porque dice
la varianza es igual a la suma de los cuadrados de los residuos partidos por el mismo total de observaciones, teniendo en cuenta que como residuos se entiende la diferencia entre el valor de un dato estadístico y la media. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a calcular la varianza? Primero debemos calcular la media aritmética. O sea, debemos tener el promedio. ¿De acuerdo? Eso es claro. O sea, si yo voy a calcular y voy a hacer mi tabla, o no la tengo como tabla, por ejemplo, digo, a ver, calculemos la varianza, en el fondo voy a calcular si es homogéneo o heterogéneo, el grupo de la siguiente edad: 5, 5, 7, 10, 12, 12, 13. Si no hago ninguna comparación, voy a hacer un cálculo nomás. ¿De acuerdo? Voy a enseñar cómo se calcula la varianza. Y como voy a enseñar, ya vamos a bajar un poquito los datos y van a entender por qué. ¿Ya? Pues les voy a enseñar cómo se calcula. ¿Qué es lo que primero dice que hay que hacerles? Debemos hallar la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago primero? Yo digo n vale ¿cuánto? 5. Son 5 datos. ¿Cómo calculo el promedio aquí? Muchas gracias. Lo sumo al dividido. 5 más 5 son 10, 20, 30, 32, 39, partido por 5. ¿Estamos de acuerdo al 0,39? Sí. No me equivoqué. 10, 20, 32, 39. 39 dividido por 5, eso me da 0,8. 7,8. Ese es mi promedio. Listo. Calcular el promedio. Después dice calcular los residuos definidos como la diferencia entre cada uno de los valores. ¿Diferencia qué es la diferencia? Matemáticamente, la resta. Y la media del conjunto de datos. O sea, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer lo siguiente: 5 menos 7,8. 5 menos 7,8. 7 menos 7,8. 10 menos 7,8. Y 12 menos 7,8. Eso es calcular el residuo, la resta, ¿cierto?, de la diferencia entre cada uno de los valores y el promedio. ¿Te digan? Se te erraron, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Empezamos. 5 menos 7,8, eso me da, ese soy yo, 2,8 pero negativo. Porque me da vergüenza. 5 menos 7,8 menos 2,8. 7 menos 7,8 menos 0,8. 10 menos 7,8. ¿Cuánto es eso? 2,2. ¿Sí o no? 2,2. Y 12 menos 7,8. 4 gracias, 4 más. Listo. Hice el primer calculé los residuos definidos por la diferencia entre los. Ok. Después dice, eleve cada residuo al cuadrado. Ahí. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a elevar al cuadrado. Empezamos. Ponle gracia. Pero tengo un segundito. 4, 4, 84, son 64. Mira el detalle. Mira el detalle si yo no lo elevo al cuadrado. Mira el detalle. ¿Cuánto es 4,2 más 2,2? ¿Cuánto es 2,2 más 4,2? 6,4. Son positivos, se suman. ¿Cuánto es 2,8 más 2,8? 5,6. 5,6 más 0,8. 5,6 más 0,8. 6,4. Negativo. ¿Qué pasa si esto lo sumo sin elevarlo al cuadrado antes? No se respeta. Se van, se eliminan. Y nos queda como un concepto de que no hay varianza. Entonces, ¿qué es la varianza de ti? La varianza, por eso el concepto de que la varianza es elevada al cuadrado. Si el dato de edades, en este momento, yo estoy elevando la variable, la edad al cuadrado. El resultado que salga de acá, me va a quedar el valor al cuadrado, o sea, el valor en edad al cuadrado. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de la variable. Vamos a ver, entonces me queda 2,8 al cuadrado. Pregunto, ¿me queda menos 784 o 784? 784. Siempre, todo número al cuadrado es positivo, 7,84. Este me queda igual, 7,84.
0.8 al cuadrado, eso me da 0,64. Todo positivo. 2.2 al cuadrado, eso me da 4.84. Y 4.2 al cuadrado, 4.2 al cuadrado, eso me da 17,64. ¿Me van siguiendo? Sí. Estoy siguiendo la orden que me da. Digo, haga la diferencia, ahí la tengo, llegar al cuadrado, ahí está. Llegar al cuadrado, cada vez al cuadrado. Luego dice, sumar todos los resultados calculados en este paso. Ah, ya, listo. Pum. Suma. Por eso decía yo, si yo lo sumo aquí me da 0. En cambio, en el cuadrado, vamos a sumar. Empecé. 7.84 más 7.84 más 0.64 más 4.84 y más 17.64, creo que me da ¿cuánto? 38,8. Eso, 38,8. ¿De acuerdo? ¿Me van sacando de ahí? Listo, repito, tomé cada valor de ahí, lo resté con el promedio que tuve que calcular, luego esa resta la agregué al cuadrado y finalmente a su cuadrado lo sumé. Luego dice 5, y aquí hay un detalle que tengo que comentarlo. Dice, dividir entre el número total de casos menos 1. O sea, en el fondo, el 38,8 lo voy a dividir por, ¿cuántos casos eran? 5 menos 1. ¿Cuántos 5 menos 1? 4. Entonces me va a quedar 38,8 dividido por 4. Bueno, les voy a contar un secreto. Hay dos tipos de varianza. Una que lo divide por n y otra que lo divide por n menos 1. ¿Por qué nosotros dijimos la que vamos a dividir por n menos 1? Porque estamos trabajando con la varianza que se llama varianza muestral. La otra se llama varianza poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre la muestra y la población? ¿Cuál es la diferencia entre la muestra y la población? ¿Cómo lo veo? Perdón. Una puede ser más reducida que la otra. O sea, la cantidad. Esa es la cantidad. La muestra puede ser parte de la población, sin embargo, al revés no, ¿cierto? Generalmente nosotros tomamos muestra cuando la población es muy grande. Entonces, cuando es poblacional la muestra, yo la divido por n. Cuando es muestral la muestra, para la redundancia, la divido por n menos 1. ¿Ya? Y nosotros estamos trabajando entonces con varianza muestral. Vamos por más adelante, igual te voy a dejar escrito porque entonces, me quedó eso. ¿Cuánto era? Dividido por 4. ¿Cuánto le da? 9,7. 9,7. Listo. Acabamos de calcular la varianza, se llama así, varianza de x igual a 9,7. Eso es todo. Muy complejo. Siguiendo los pasos, no es nada complejo. Pero acá no tengo 5, por eso ahora entiendo por qué puse 5 datos, había tenía más, ¿no? 7. Pero en mi casa es largo el proceso. ¿No hay una manera de hacerlo más corto? En tablas. Cuando yo lo hago en tablas de frecuencia, no es que sea más corto, pero por ejemplo, imagínate que yo tengo 30 datos, lo que pensaba en eso, 30 datos, hacer 30 datos es una locura, pero si yo lo llevo a tabla, por ejemplo, si lo hago entre intervalos, y de repente tengo 5 intervalos de los 30, por ejemplo, entonces voy a hacer los cálculos 5 veces más, en vez de 30. ¿De acuerdo? Entonces el cálculo hay que hacerlo igual. ¿En qué momento y cómo? Detalle. Entonces, aquí está la fórmula. Eso es lo que está ahí. Miren, quiero que lo vean. Dice, la varianza va a ser igual. Voy a partir al revés. Miren lo que hace. Es la sumatoria de la diferencia entre cada dato y la media elevada al cuadrado. Es la sumatoria, ahí está, ¿de qué cosa? De la diferencia que está aquí, elevada al cuadrado, que está aquí. ¿Se dan cuenta? Eso dice ya. Eso es lo que dice. Este dato es el dato de arriba del numerador de la fracción. Esa sería la fórmula de lo que nosotros... Esa sería la fórmula que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cómo sale esto según eso? Dice, sume, ¿se fijan? Sume. ¿Qué sumo? Esto de aquí corresponde a qué cosa? Al cuadrado de la diferencia entre cada elemento menos el promedio. Eso es lo que dice. Es como para olvidar. Entonces, ponemos aquí, es la suma entre cada elemento menos el promedio al cuadrado, dividido por ¿cuánto? Por n. Y esa es la expresión que nosotros hicimos allá en el fondo.
Pero decimos, fíjense en detalle, nosotros decimos por abajo, aquí decimos por el lado. En toda una misma línea. En orden, no altera el resultado en ese sentido. Yo hago la cosa como me ordene, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Fórmula anotada ahí, no nos olvidemos porque vamos a pasar esta etapa. Entiende más fácil así como lo hizo usted, profe. Correcto. Por ejemplo, ven un ejemplo, mira. Ven un ejemplo. Dice lo siguiente. De una empresa multinacional se conoce el resultado económico que ha tenido durante los últimos 5 años y la mayoría ha obtenido beneficios de la misma año que presentó una pérdida considerable. Esta está en millones de euros. 11, 5, 2, menos 9, 7. ¿De acuerdo? Millones de euros. Entonces, ahí parece, al parecer, ¿cierto? El cuarto año tuvo una pérdida considerable. Calcula la varianza de conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Dice, ¿qué es lo que hicimos primero? Calculamos el promedio. Sumo todos los datos, 11, 5, 2, más menos 9, está excluido, ¿cierto? Dividido por 4. ¿Por qué dividido por 4? Porque son 5 datos. 5 menos 1, 4. Resultado final, 4. Una vez que sabemos el valor del promedio de los datos, podemos utilizar la fórmula que tenemos ya. ¿Qué es lo que nos quedaría? Indicar más o menos lo que hicimos recién, pero pues no, miren, es lo mismo. La varianza sería, voy a volver un poquitito acá. Recuerden los datos. 11, 5, 2 menos 9, 7. Miren arriba. 11 menos el promedio. 5. Ahí dice menos 3,2. ¿Cuánto era el promedio? ¿Era 3,2? Sí, está bien. 5 menos 3,2. 2 menos 9 menos 3,2. 7 menos 3,2. ¿Qué pasa todo eso elevado al cuadrado? ¿Por qué? Porque la diferencia entre cada uno de los valores menos la media elevado al cuadrado. 11 menos 3,2, 7,8 elevado al cuadrado, 60,84. 5 menos 3,2, 1,8 elevado al cuadrado, ya hice todo. La suma de eso, 228,4 dividido por 4, 57,2 millones de euros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que hicimos ya al nivel de situación, de hecho, con la barrera de determinado. ¿Algunas dudas de ahí? Sí, a mí me confundió en el tema del promedio porque al principio usted lo sacó por los 5 datos y aquí al tiro lo sacó por el n-1. ¿No? Déjame ver aquí, déjame ver aquí. Sí, porque ahí son 5 datos, pues y al tiro saca el promedio como dividiéndolo en 4. Lo que pasa es que hay un detalle acá. Tengo que contarles la verdad, porque entendamos por qué está bien esto. Yo dije promedio es 4 y acá me decía 3,2, ¿se acuerdan, no? Ya. Hagámoslo. Y yo les voy a explicar por qué. Este 4 que está aquí, ¿se veía que es número distinto al de arriba? Aunque encuentro el secreto. Mi power estaba hecho para varianza poblacional. ¿Estaba partido por cuánto? ¿Estaba partido por cuánto? N. Por 5, por N. Y cuando yo llamé, porque de repente estaba terminando todo esto fue ayer, porque ya tuve clase. Cuando terminó todo oye, llamé, una pregunta así, ¿con qué tipo de alianza trabajamos? Ah, la muestral. Dale, tomarla y empezar a cambiar todo por el N-1. Entonces, por eso me queda, aquí decía 5, aquí decía 4. Aquí estaba el 3 puntitos que aparece en el otro lado. Entonces, se me arrancaron algunas cosas. Hagámoslo una nota, porque el valor del que está al lado no es correcto. Entonces, hagámoslo como lo hicimos ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? 11 menos 4. 5 menos 4. 2 menos 4. Menos 9 menos 4. Y 7 menos 4. ¿Estamos de acuerdo, no? Pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Estamos haciendo los XY menos el promedio, que es lo que está aquí. ¿Se entiende lo que son? 11 menos 4, 7. 5 menos 4, 1. 2 menos 4, menos 2. Ese me da menos 13. Y 7 menos 4, ¿cuánto me da? 3, ¿cierto? Gracias. ¿Está bien, no? 7, 4, 11, 5, menos 2, 10, 13 y 3. ¿Viste la diferencia? Tenemos visto la diferencia. ¿Qué hay que hacer? Llevarlo cada uno al cuadrado. Me queda 7 al cuadrado 49. 1 al cuadrado 1, menos 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 169 y 3 al cuadrado 9.
¿De acuerdo con lo que acabamos de hacer? Por favor, díganme si no están entendiendo, porque voy a quedar así como... Necesito que me digan, porque si puedo ir rápido, repito la idea. Me piden calcular la varianza. Tengo los 5 datos acá. Primero lo que hago es calcular el promedio. Ahí está. ¿Cómo se calcula el promedio? Se suman los datos y se divide por 4. Pero como es negativo, bueno, lo sumamos, como es negativo, más menos, me da arriba, me da 16 partido por 4, 4. Luego, según la indicación que Porque hay 5 números. el de acá o el de aquí. El de aquí, el de abajo. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y se divide por n-1. Si son 5, divido por 4. ¿De acuerdo? Y de ahí sale el 4. El 4 sale de n-1. O sea, 5 menos 1. ¿Ok? Pero, profe, siempre ha sido cuando hay 5, ¿no? Perdón. Siempre ha sido cuando hay 5. No, pues, si tengo 20 datos, ¿por cuánto lo vamos a dividir después de hacer todo el cálculo? 19. Por 19. Porque n es n. N es el total de los datos que yo tengo en estudio, ¿cierto? Tengo, no sé, 50 números de 50 n. Cuando saque la varianza me voy a dividir por 49, por 50 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero la varianza, Bien. cualquiera que no me Porque lo borré en la otra vez de aquí no se lo borró. recién llegó. pone 5. Gracias. Todas. Porque este estaba todavía hecho en venía de otra vez. Correcto. Vuelvo atrás. Tienes toda la razón. Estamos calculando el promedio. Y el promedio es el número de elementos que digo por el total. Todos. Sumemos, y vamos a hacer el correcto. Va a ser 11 más 5 más 2 menos 9 más 7 dividido por 5. Eso me da, ahí está el detalle, 3,2. Y nosotros dudamos de lo otro. Y si voy acá, ¿qué dice arriba? Dice 3,2. Arreglémoslo en 3 segundos. Entonces, la simétrica es simple. Pincho, suprimo, pincho, suprimo, porque ese no debe estar aquí. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahora sí. Lo tomamos de nuevo idea, gracias. Claro, yo me discutí acá y tiene toda razón, pues estoy hablando del promedio. Que todos no estoy hablando de la varianza, estoy hablando del promedio. Si queda 5, eso me dijo, claro, tiene toda razón. Recuperemos la idea. 5 datos, primero el promedio. Sumamos 16, dividido por 5, 3,2. Ahí sí, porque es el promedio. Luego me voy a la varianza. La varianza sí es n-1, eso no hay problema. ¿Cómo hago la varianza? Es decir, cada dato que tengo yo lo voy a restar con el promedio que es 3,2, así que borrémoslo allá. Y para eso, vamos a ir acá. Allá arriba está, ese sí está. Entonces, cada dato, 11, 5, 2, menos 9, 7, lo resto con 3,2 y lo elevo al cuadrado. El resultado, 7,8 al cuadrado. Ese ya lo habíamos visto. El resultado, ¿cierto? Todo eso dividido por 4 me da 57,2 millones de euros al cuadrado. Eso es lo que comentaba yo. La varianza, ¿cierto? La unidad de la varianza siempre son elevadas al cuadrado. ¿Ya? Ahí está bien. Dejamos 2 minutos para entender a don 3 estaba haciendo. Y ahí se entendió, ¿cierto? El promedio sí es 3,2, por la razón. Por lo tanto, los cálculos aquí están hechos en vez de hacia abajo, están hechos en la misma tabla, arriba, en el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el valor, restarle el promedio, elevarlo al cuadrado y todo eso sumar. Y esa suma dividirlo por cuánto por n menos. ¿Sí? Y con todo grabado el error que cometimos. Tremendo. Ya, vamos acá. Varianza dice para datos agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados? Las tablas. ¿Ya? Como tengo tablas de frecuencia. Las tablas pueden venir de dos maneras. Las tablas de frecuencia pueden ser con intervalos o sin intervalos.
Lo comentábamos un poco acá cuando dijimos si las edades eran 7, 3, 8, etc. Vienen sin intervalo. Si las edades están puestas entre 0 y 5, 5 y 10, 10 y 15, son con intervalo. Es la única diferencia. Pero la fórmula para ambos casos es la misma. Es exactamente la misma. Dice, ¿qué hay que hacer primero? Se hallar la media del otro agrupado. Eso sí o sí. Entonces, hagamos un ejemplo cortito de la otra. Un poco datos. Vamos a hacer una con tablas sin intervalos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner aquí edades, aquí estamos con esas edades. No vamos a hacer muchos datos, vamos a poner 5, 7, 9 y 12. Frecuencia, este es XI para nosotros. Cuando no hay intervalo, este es nuestro XI. Frecuencia, vamos a hacer n igual a 40 datos. 40. Vamos a poner que hay 10, hay 15, hay 5 y tengo 10, 20, 30 y hay 10. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tabla. ¿Qué debería venir? Nosotros comentábamos recién, frecuencia acumulada. Esa hay que tenerla, a pesar de que aquí no la vamos a ocupar, pero la vamos a tener igual. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Se suma Es la frecuencia de las anteriores, ¿cierto? Y las de arriba. La primera cuánto debe ser 10, la que viene 25. 25, 25 más 5, 30. y 30 más 10, 40. Correcto. Okay. Los porcentajes no los vamos a hacer porque no los vamos a ocupar todavía. Vamos a ir directamente a XI por FI. ¿Para qué necesito FI? ¿Para qué necesito el XI por FI? Para sacar el cuartil. Para sacar el promedio. El promedio de una tabla de frecuencia se saca como la sumatoria de los XI por FI, o sea, este dato aquí, esa es la sumatoria, la suma total de ese producto partido por N. Entonces, multiplicamos XI por FI, ¿de acuerdo? Lo calculo ahora. Lo primero es más fácil. ¿Cuánto me da primero? 50. 50. Estoy hablando muy fuerte, estamos hablando muy fácil. ¿Cuánto va el segundo? 105. 105. ¿Cuánto me da el tercero? 45. ¿Y el último? 120. ¿Qué necesito hacer? Sumar. Entonces tengo 50 más 105 más 105 se me da 320. ¿Cómo calculo el promedio entonces? Ahora lo divide por 40. El promedio es 320 dividido por 40. ¿De acuerdo? El promedio es la sumatoria de eso dividido por n. 320 dividido por 40. Eso me da 8. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Pregunta de la primera parte, el medio de tendencia central. ¿Cómo se calcula un promedio? ¿Se entiende, cierto? Ok. Luego dice, calcular los residuos de los datos agrupados. Y aquí viene el detalle re importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí mismo. Es XI menos el promedio. ¿Se acuerdan que eso había que hacer primero? Sí. Había que tomar cada dato y restarle el promedio. ¿Cuál es la gracia? Los datos están aquí y el promedio está acá. ¿Ok? Entonces, el primero, ¿cuánto me daría? Sería 5 menos 8 Menos 3. menos 3. ¿Están de acuerdo? 5 menos 8. El segundo sería 7 menos 8 menos 1. El que viene, 9 menos 8, 1. Y finalmente, 12 menos 8, 4. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que eran 40 datos, pero estamos haciendo solamente 4. Me perdí, profe, en esa columna. Me perdí en esa columna. La columna dice, mira, yo la fórmula, lo que voy a hacer primero es esto, mira. Voy a hacer primero lo que está aquí. Eso primero. XI menos promedio. ¿Cuál es aquí? Este. Y el promedio, 8. Entonces, 5 menos 8 menos 3. 7 menos 8 menos 1. 9 menos 8, 1. 12 menos 8, 4. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, lo que voy a poner acá arriba, para que se vea, voy a hacer esto. Profe, voy a hacer esto que está aquí.
Ya, pero, ¿qué es XY menos promedio? Ese valor. Si yo tengo calculado, ¿para qué lo voy a hacer? No está listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tome la columna al lado, menos 3, eleve al cuadrado. 9. Tome la columna al lado, menos 1, eleve al cuadrado. 1. Tome el dato de la columna al lado y eleve al cuadrado. Y finalmente el otro y termínelo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Como esta es una tabla de frecuencia y en realidad yo no tengo 4 datos, tengo ¿cuánto? Tengo 40 datos, a esta fórmula se le agrega esta expresión. Dice ahora, como es con frecuencias, lo que va a hacer es lo siguiente. La vamos a anotar, dice el XY menos el promedio al cuadrado, que es ese, ¿cierto? Multiplíquelo por FI. Fíjense es la fórmula, miren. El XY menos el promedio al cuadrado. Multiplico, yo estoy calculando toda la variable. ¿Se dan cuenta? La última parte de la parte de arriba. ¿Qué es o qué dato es el XY menos X promedio al cuadrado en la primera columna? La columna del lado. La columna del lado, 9. Entonces digo, 9, porque es eso, 9, multiplícalo por la frecuencia de 10 son 90. 1 multiplico por la frecuencia que son 15, es 15. 1 por la del lado, 5. Y 16 por 10 que son 160. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo todo lo que está aquí. ¿Qué es lo que voy a empezar ahora? Súmelo. Es decir, súmelo. Perfecto. Para eso tengo que hacer paso abajo. Sumo. 90 más 20 más 160. Se me da 270. ¿Ok? Y ya tengo todo lo de arriba. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a ¿cuánto? A 270. Dividido en n menos 1. ¿Dividido en cuánto? En 40 menos 1. ¿Y cuánto sería eso? 39. Dividido en 39. 270 dividido en 39, eso me da 6.92. Aproximado, porque el que viene entrega así que no se sube. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es importante para nosotros en la tabla? Ese encabezado crucial. Ese encabezado clave. Yo tengo que tener que saber ocupar el encabezado. Y es parte por parte. ¿Qué es lo que no está en ese encabezado de lo que hemos hecho siempre? Los porcentajes de FI y el porcentaje de frecuencia singular. Que los podríamos agregar si queremos por aquí entre medio. ¿Qué es lo que no hay en esta tabla que podría haber también? Intervalos. Esa es una tabla con intervalos. Pero ¿cómo se calcula el XY? La suma de estos dos digo por dos, el promedio, ¿cierto? Profe, en el caso de la prueba va a ser con... ¿Usted le va a poner la fórmula arriba o nosotros tenemos que aprendernos cuál va ahí? Como voy a tener, y ustedes van a poder ocupar parte, porque ustedes van a poder ocupar parte de los apuntes. Entonces, la intención es, tengamos que hacer ahora algunos, tengamos ordenadito qué es lo que hay que hacer, se van grabando, pasamos unos cuantos, para poder después tenerlo en el monto de la prueba. Pruebas celulares no se pueden ocupar, calculadoras se pueden ocupar, celulares no. ¿De acuerdo? Y apuntes. Apuntes de ustedes, siempre la prueba es solo usted, así que usted, calladito, cercadito, tiene que terminar de ver cómo se resuelve. Con todo lo que ustedes hacen. ¿Estamos de acuerdo? No nos da. Entonces, esa fórmula es para la varianza con datos de grupo. Aquí hay un ejemplo. Esperemos que este ejemplo no tenga un error. Vean, dice lo siguiente. Ya, esa es otra, y como no quiero confundir, nos vamos a quedar con la que ya hicimos. Cualquiera de los dos sirve, pero no vamos a quedar con. Dice, hagamos ejemplos. Tabla. Yo, si esta fuera la prueba y les pidiera calcular la varianza, yo no les entregaría este dato. Ustedes tendrían que calcularlo. ¿Cómo se calcula el 5, el 15, el 35? Contando los datos que hay por el intervalo. No. ¡Wow! O sea, si no lo pongo, ya partimos mal. ¿Por qué? Se suman y se dividen. Se suman los intervalos y se divide por 2. Ese valor es el que está en medio del intervalo. 0 más 10, 10 dividido por 2, 5. 10 más 20, 30, la mitad de 30, 15. 20 más 30, 50, la mitad de 50, 25. La mitad de 70, 35, la mitad de 90, 45. Ese pasa a ser la marca de clase. No está, hay que calcularla.
El ejercicio aquí yo la entregué porque la marca de clase era las edades. No hay intervalos. Eso es sin intervalos, esto es con intervalos. Cuando hay intervalos, el XY lo calculan. Cuando no hay intervalos, el XY lo entrego yo o se puede deducir. Se puede deducir. Las clases anteriores, hemos hecho ejercicios. Ustedes, todavía me acuerdo de un ejercicio que decía 1, 2, creo que hasta el 7. Y ustedes empezaron a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empezaron a contar cuántos uno había. Eso es eso, sin intervalos. ¿De acuerdo? Ya, con intervalo la weá que sube y después se... Vale. Esa es la multiplicación. ¿La entrego o la calculo? Sí, sí. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale n en este caso? 3. Muy bien. Primero, necesitamos calcular el promedio. Y luego con el promedio, necesito, se fijan que en esta función o en este ejercicio yo no puse la frecuencia acumulada porque no me están pidiendo ningún percentil, no me están pidiendo ni la mediana, no me están pidiendo ningún cuartil. Si me pidieran un cuartil, un percentil o la mediana, obligadamente tiene que estar la frecuencia acumulada. Ahí sale. Uno está, varianza, pasamos para acá. 5 por 3, 15, se multiplica la suma de esos, 750. Y aquí tenemos un detalle. ¿Por cuánto habría que dividirlo? Ah, no, está bien. Estamos recortando. No. Calculando el promedio, 30. 25. ¿Estamos de acuerdo? Promedio es la sumatoria de eso dividido por 30. La sumatoria dividido por n. 750 por 30, 25. ¿Alguna duda cómo se calcula el promedio? ¿No? Tenemos el promedio. Y miren el detalle acá. Está lo mismo que ayer. La única que me falta es la frecuencia acumulada. Insisto, no la ocupamos, por eso no la puse. Pero ahí está bien. Cuéntame. ¿Por qué le FI qué? Porque tú tienes que pensar lo siguiente. Son 30 datos. Voy a inventarlo. Y si no los doy, te los doy acá. Esa Porque eso es que tú los busques. ¿Te fijas? Entre 0 y 10, 3. Entre 10 y 20, 8. No sé cuánto puse con 8. ¿De acuerdo? Sí, eso es. Se llama frecuencia. Y eso, o los doy así, que tú los busques, o te los doy inmediatamente de la tabla. Eso, obviamente, el estante de la tabla es mucho más rápido. No necesito estar buscando. Cualquiera de las dos opciones. Porque ya sabemos que una cosa es buscar y contar. ¿Sí? Profe, lo del XY no lo recuerdo bien yo. ¿Cómo se sacaba? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. ¿Te acuerdas de eso? Son intervalos. Sí. Cerrados por el lado izquierdo, abiertos por el lado derecho. Cerrado, abierto. Digamos al final, cerrados los dos. Eso significa que el grupo de las frecuencias que estoy buscando acá está entre 0 y 10 años. Entre 0 y 10 años. Entonces, yo necesito sacar este que se llama marca de clase. De clase. La marca de clase, ¿qué es lo que es? El promedio entre el límite inferior y el límite superior. Así se llama. 0 más 10, 10. Dividido por 2, 5. Promedio, sumo dividido por 2. 10 más 20, 30. Dividido por 2, 15. ¿De acuerdo? Sale de ahí el X. Entonces, acá quiero que vemos. Fíjense, sale la variable menos el promedio. Ahí está. La variable menos el promedio al cuadrado. Ahí está. La variable menos el promedio al cuadrado multiplicado por frecuencia. Ahí está. ¿Qué requiero? La suma. Lo mismo que hicimos acá. La variable menos el promedio. Ahí está. La variable menos el promedio al cuadrado y la variable menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. ¿De acuerdo? 4200 dividido por, ¿cuánto dijimos? 29, porque eran 30 datos. Pero menos 1 me da 144,83 la varianza en ese caso. ¿Se entiende la idea?
desviación estándar o desviación típica o estándar, son dos medidas de dispersión y por lo tanto ambas indican el grado de dispersión. Eso estamos hablando de dispersión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, si la varianza es 9,7 y ya la varianza, no son los mismos ejercicios, pero estoy para entender la idea, y ya la varianza es 6,92, hablamos de que acá hay mayor dispersión que la de allá, porque la varianza es más grande que la de allá. Que el grupo de acá es más homogéneo, ¿de acuerdo? Es más homogéneo. El grupo de acá es más heterogéneo, pues a eso se refiere, ¿de acuerdo? Que el rango entre el más chico y el más grande, lo más factible, bueno, de hecho fíjense el dato, los rangos son los mismos. Entre 5 y 12, sin querer, entre 5 y 12. El mismo rango. El rango es la diferencia entre el más grande y el más chico. El rango es 12 menos 5 en total. ¿Ya? Pero, como tengo 5 datos y tengo más 40 datos allá, fíjense el detalle, a pesar de tener 5 de 40, el de allá es un poco más homogéneo, menos disperso. Bueno, ambas indican el grado de dispersión del conjunto. Sin embargo, la diferencia entre la varianza y la desviación estándar es que en general la varianza presenta valores más grandes, ya que es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Qué significa? Dijimos recién y hemos repetido constantemente, la varianza me entrega variables al cuadrado. ¿De acuerdo? La desviación estándar se suele representar mediante la letra griega sigma o una S, da lo mismo. Puede ser variación estándar que una S o puede ser una O que es así. Una O así, que es sigma, una letra. ¿Ya? Y por eso la varianza se representa en algunos casos también por sigma al cuadrado. Les voy a explicar por qué. Porque para calcular la desviación estándar, la desviación típica, es súper simple. Después de haber calculado la varianza, calculamos la varianza, terminamos súper bien. Ahora vamos a calcular qué cosa, voy a anotarlo, la desviación estándar. ¿De acuerdo? Voy a calcular la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Esa vamos así, así se escribe. ¿Ok? Calcula la varianza. Profe, ¿cómo calcula la desviación estándar? Súper simple. La raíz cuadrada de la varianza. Así es simple. ¿Y qué hago al sacar la raíz cuadrada? Si la variable hace un rato, ¿se acuerdan que decían euros al cuadrado? Al sacarle la raíz cuadrada al valor, la variable pasa a ser, ¿qué cosa de nuevo? Euros. Le quito el cuadrado. Por propiedad de las raíces, un paréntesis. Propiedad de las raíces, todo término elevado al cuadrado, ese es el que hace. Estoy diciendo lo más simple de entender, porque esa es la idea. ¿Ya? Entonces, voy a caer. Raíz cuadrada de 6.92. 2,63. 2.60, aproximadamente 2,63 años. Aquí sí ya entro en el concepto, acá no, años al cuadrado. Años. No tiene que ver con buscar, ojo, no tiene que ver con buscar el punto medio, la mediana. Esto es una medida de tendencia central, no. ¿Es una medida de posición? No. Es una medida de dispersión que tiene que ver con entender si la variable o los conjuntos de datos son dispersos, homogéneos o heterogéneos. Eso significa, ¿de acuerdo? Entonces cuando encontramos este valor, por eso digo yo, cuando lo encuentro por sí solo, no tiene mucho sentido. Cuando lo comparo, sí. Entonces yo, si el profesor del grupo B es un grupo menos disperso que el grupo A. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto sería la desviación estándar acá? La raíz de 9,7. La raíz de 9,7. 3,11. Sí. ¿Qué cosa? Como dato anecdótico, pues se lo conté. Fórmula de la varianza poblacional, partido medio. Fórmula de la varianza muestral, partido medio menor. No existe. ¿De acuerdo? Ya, vamos a hacer al final, no tengo idea, tenemos que tiempo, porque tenemos más de una hora. Vamos a hacer el final de ejercicio pensando en la prueba y cómo enfocar un poquito en la prueba, ¿de acuerdo?
Pero terminemos la idea de lo que vamos a ver hoy día. Terminamos con el concepto de distribución simétrica o la simetría de una variable. Dice la distribución simétrica. En estadística, una distribución simétrica es una distribución que tiene el mismo número de valores a la izquierda de la media. Miren el detalle, no de la mediana, porque la mediana es obvio. ¿Qué es lo que busco en la mediana? El punto del centro. Por lo tanto, la mediana va a tirar los mismos valores para allá y para acá. No, dice, para que sea simétrica, la misma cantidad de valores para el lado derecho que para el izquierdo debe estar donde está la media. ¿Qué es lo que era la media? El promedio. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, automáticamente yo estoy diciendo que es simétrica cuando el promedio es igual a la mediana. ¿De acuerdo? La mediana, ¿qué es lo que era? Ordenado del más chico al más grande y ubicar el punto al medio. Esa era la mediana. Y ahora, eso significa que voy a tener la misma cantidad para allá que para acá. Si ahora se le suma que la media del promedio también está ahí mismo, quiere decir que los valores son iguales, entonces se dice que la distribución, ¿cómo es? Simétrica. ¿Tiene que leer algo la moda metido aquí? Sí y no. Sí y no. La moda, también lo comenté, las modas pueden ser unimodales. ¿Qué significa unimodales? Hay solo una moda. Que solo una moda. Pueden ser bimodales. Hay dos modas. Que puede haber hasta dos modas. Y de ahí nada más. O sea, no existen tres modas por otro. Pueden ser unimodales y bimodales. Si la moda es unimodal, lo más factible para que la distribución simétrica sea simétrica, perdón, tanto la mediana como la media, que van a estar en la misma ubicación al centro, la moda también va a estar metida ahí. Si es unimodal. Si es bimodal, no necesariamente. Vamos a ver el ejemplo. Esto es una distribución simétrica donde no solo la media y la mediana están al centro. ¿Qué además está al centro? ¿Por qué? Porque el punto más alto y por ende se asume que la frecuencia más grande, la cantidad de datos que tienen mayor información o mayor dato es donde está el punto más alto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este caso particular? La distribución simétrica es unimodal y por ende no solamente la media y la mediana son iguales, sino que aparte la moda también es igual. Miren ahí. ¿Cuántas modas hay? Dos. Dos modas. Para que haya simetría y haya dos modas, el detalle está en esto, en que la media y la mediana estén al centro y la misma cantidad de datos hayan para allá que hayan para acá. ¿De acuerdo? Y en este caso hay dos modas y las dos modas están a ambos costados. ¿De acuerdo? No están agrupados en el mismo sector de la media y la mediana. No están, si están en el mismo, entonces siempre va a ser una sola moda. ¿Estamos de acuerdo ahí? Existe simetría. ¿Cómo podemos calcular esa simetría? Aquí estamos hablando ya un poquito más de contenido. Comentábamos recién, las simetrías pueden ser, bueno, la simetría es una sola, el centro. Si no es simétrica, ¿qué es lo que es? Es asimétrica. Las asimetrías pueden ser positivas, ¿de acuerdo? Fíjense dónde está la media, mayor concentración en este sector, y la asimetría puede ser negativa. Ahora, ustedes pueden decir, profe, vamos a tener que graficar, podría ser, pero hay un detalle. Hay un personaje que se llama Pearson, que determinó cómo se puede encontrar las simetrías o asimetrías. ¿Ya? Y dice, es súper simple pensando en todo lo que hemos calculado. ¿Ah? Fíjense, pensando en todo lo que hemos calculado. Dice, el coeficiente de asimetría de Pearson va a ser igual a esta expresión que está aquí. ¿Qué es? Dice, mu, que es esa, es la media aritmética. ¿Y qué es la media aritmética? ¿Qué es lo que es la media aritmética? Le cambié la letra. Ojo. ¿Qué cosa? La media. La media. O sea, esto es simplemente el promedio. ¿De acuerdo? Dice que va a ser el promedio menos ¿qué? Menos la moda. Menos la moda. ¿Ya? Dividido por qué cosa? Por la expresión típica o estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pregunto,
En este ejercicio que está acá, en ese ejercicio, ¿ustedes me podrían decir cuál es la moda? ¿La moda? La moda es El 7. ¿Por qué? Que tiene 15. Porque es el que tiene mayor frecuencia. Frecuencia 10, 15, 5, 10, 15 es el más alto. 15, ¿qué significa? Que hay 15 personas que tienen 7 años. Entonces yo aquí voy a poner, detalle importante, la moda es igual a 7. Con ese concepto, pregunto, tengo la mediana, perdón, tengo la media, ahí está. Tengo la moda, ahí está. Tengo la desviación estándar o típica, ahí está. ¿Puedo determinar el coeficiente de desviación? ¿Sí? Al determinarlo, dice lo siguiente: dependiendo del signo del coeficiente de simetría, la distribución será simétrica o asimétrica. Si el coeficiente de la simetría de división es positivo, el negativo es igual a 0, significa que la distribución va a ser asimétrica, positiva, negativa o simétrica, dependiendo de cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular de ese ejercicio allá, y la el coeficiente de división que va a hacer. ¿Cuál sería el promedio? ¿Cuál sería el promedio en este caso? 8. Menos la moda. ¿Cuánto es la moda? 7. ¿Partido por cuánto? 2,63. 2,63. Eso me da 1 partido por 2,63. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cómo se llama? 2,63. ¿Asimetría Pearson se llama? Sí, Pearson me da 0,38. ¿Correcto? ¿Por qué menos 8 menos 7, profe? La fórmula dice promedio menos moda. Promedio menos moda partido por desviación típico estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el promedio es 8, la moda es 7 y la división estándar es 2,63. Para llegar a la división estándar, ¿qué tenemos que calcular previamente? La varianza, que es la parte más larga, digamos, del proceso. ¿De acuerdo? Ya teniendo todo eso, nos vamos acá. Entonces, el valor es positivo, lo que significa que sería nuestra gráfica, porque no es 0, ¿cierto? No es 0, porque si eso hubiese sido 0, habría sido simétrica, ¿correcto? Pero es un 0,38 positivo, lo que implica que es asimétrica positiva. O sea, si yo graficara eso, y se puede ver, eso es una cosa, miren el detalle, por favor. Tengo 5, 7, 9, ¿cuánto año? 12. Tengo hasta el número 15, voy a poner aquí, 5, 10, 15. Este no importa cómo esté porque es la edad, tengo 4 edades. Este sí tiene que estar bien graduado. Entonces, 5, 10, 15. ¿Cuánto hay de 5 años? 10. Vamos a hacerlo así. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto hay de 7 años? 15. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto hay de 9? 5. ¿Cuánto hay de 12? 10. Aunque ese se va un poco más para arriba. Si ustedes se fijan, esta es así. Sube y baja. ¿Hacia dónde está pegado? Hacia el lado acá. Y cuando está pegado hacia el lado acá, ¿qué tipo de asimetría era? Positivo. Positivo. ¿Y el resultado nos da que es asimetría positiva? Sí. O sea, la gráfica y el coeficiente de Pearson nos juega a favor y a favor. ¿Se entiende la idea? Fórmula. Otra fórmula que tienen que tener por ahí. Profe, consulta. ¿En la prueba no hay gráfica también? No, bueno. Pero si acuérdate, si yo ocupo gráfica, te voy a hacer una pregunta. Supongamos que esta fuera un gráfico y te digo, te pregunto, edades, años. O sea, edades, frecuencia. Entonces yo te pregunto con alternativa, ¿ya? 5, 7, 9, 12. ¿Cuál es la moda de ese gráfico? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la moda de ese gráfico? Aquí no te lo pregunto. El número vendría siendo. No, estoy mirando acá, mire. Ah, perdón. Ya vendría siendo el 10. Más grande.
¿Cuál es la moda? La moda. El 7. 15. S, que son 5 años, S, que son 7 años, S, que son 9 años, o S, que son 12 años. El 7, profe, perdón. Estoy ocupando la gráfica. O sea, no se asuste con la gráfica. Ya. ¿De acuerdo? Tú me vas a hacer una aplicación. La pregunta era si nosotros vamos a tener que, a través de la prueba, vamos a tener que desarrollar una tabla completa para que sea la prueba o... ¿Se refiere a mí? No sé, entiendo lo que. Estoy pensando en la prueba. Porque la prueba, mira, aquí tengo un formato de prueba. o va a ser materia, contenido, así. No, yo diría que el 99, o 95% o 98% es ejercicio. Hay un par de preguntas de contenido que obviamente se va a criticar científico ahora, que hay que tener porque tú, como en el principio nosotros definimos lo que era muestra, población, variable, tipo variable, cuantitativa, ¿te acuerdas? Cuantitativa. Ahí ya, madre, no es De una 3% que le llamo. llamo. Creo que hay una o dos preguntas de ese estilo. Y son, si tú me preguntáis, no son tan complejas, salvo, no sé, recordar qué tipo de variable es el 2.63. ¿Qué tipo de variable es el 2.63? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa porque es de cantidad. ¿Cuál es la otra cualitativa? Color de ojo, nacionalidad, chileno. Son cualidades. Son cualidades. Entonces, cuantitativa. Es cuantitativa porque es numérico. Luego, tengo cuantitativa discreta y cuantitativa continua. ¿De acuerdo? ¿Cómo la diferencia? Yo cuando lo pasé que decía, piénsalo así. Discreto es como finita, ¿cierto? Entienden así, ojalá lo entendáis. Finita. Bueno, los números enteros no tienen decimales, son finitas. Los decimales, el resto de los decimales son muchas cosas, son súper desordenados, porque después hay comas, cualquier cosa. Discreto es sin decimales, continuo es con decimales. Por tanto, eso es una variable. O sea, podríamos decir que como el entero de... Dijimos variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, y el de acá, porque tú ves el número. Cuantitativa discreta. Este es el concepto, cuantitativa discreta Y ese cuantitativa continua. Y lo otro es cualitativo. ¿Ya? Son detalles que se pueden acordar, digamos, ¿ya? El resto sí tienen mucho rato para hacer mucho cálculo, y de hecho hay harto cálculo. Hay un que quiero hacer antes de terminar un ejercicio de comparación, que lo voy a buscar, que es muy bueno y me gusta, porque en el fondo ahí aplicamos 2 veces la tabla. ¿Y a dónde cansa? Porque tengo que hacer 2 tablas para poder determinar, porque tú, cuál de los dos tiene mayor dispersión. Entonces yo no solamente tengo que visualizar, el primero, no, tengo que demostrar cuál tiene mayor dispersión. Entonces, y para eso lo que tengo que hacer es calcular o la varianza o la desviación estándar, de ambos. Como lo decía al tiempo, si la desviación estándar de este ejercicio es 311 y el de allá es 263, el de acá tiene más dispersión que el de allá menos dispersión, porque el valor es más pequeño. Pero ¿cómo llego a esa conclusión? Tengo que pasar por todo el cálculo de ambos. ¿De acuerdo? ¿No para el tiempo, profe, para hacer eso? Tienen 3 horas. Entran a las 8:30 y salen a las 10:30. O sea, no, perdón. Entran a las 6:30 y salen a las 8:30. Tienen 2 horas con la lógica. ¿Sí? De todas maneras. Lo que sí, llegan a la hora. Porque a las 8:30 yo tengo clase. Así que yo termino y me voy. Súper importante. Ya. Se la vamos a dejar, profe, allá. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero que miren eso. Solo observen. Porque me preguntaron. Esta es toda. Lo único que les pido es que. Esta está calculada por la otra, porque este es un ejercicio que tenía. Esta está calculada por la otra fórmula. No se compliquen con eso, ¿ya? No se compliquen con eso. Se genera la tabla. De hecho, aquí me falta más información para poder hacerla. Determino la desviación estándar, la varianza. Ahí la S la cambió por la O, ¿cierto? Correcto. Claro. Aquí se quiere la raíz cuadrada al tiro. ¿Se fijan? Entonces, esta es la desviación estándar. La desviación estándar es 1.46. La moda es 1. Y el promedio está calculado ya a 1.85.
me da 0,85, la simetría positiva mayor que 0, y el gráfico, lo que te decía, te fijas, hay gráfico de 0, 1, 2, ahí está, 0, 1, 2, 3, y el gráfico hace una curva de este estilo, sube y después baja. No importa que suba de nuevo porque nunca llega acá arriba, ¿ya? Sube, no hay trimodal, no hay dos modas. Me fíjate ahí, no hay dos modas, aquí hay una curva moda, y este es el que sube, pegado a este lado, y cuando está pegado a este lado, es simetría positiva, ¿ya? Busquemos un ejercicio, muchachos, para que lo hagan. Déjenme ahí pegado un ratito. Aquí no se sabe, ¿cierto? Lleguemos a la variedad. Necesito que le digan ustedes cuál de las dos tiene mayor, que dijimos que era heterogeneidad, era, se me fue la palabra, homogéneo. ¿Cuál de las dos notas eran más homogéneas? ¿Cuál de los dos grupos son más homogéneos? Y para eso necesito calcular qué cosa, la desviación estándar. Dos veces. La debo calcular de ambas chicas en este caso. ¿De acuerdo? Tengo que hacer. Trabajenlo en grupo. Y por último, uno de los dos, o alguno del grupo, hace lo de la Fabiola y para que sea más rápido. Y otro de la Catalina. Y después vemos los resultados y los comparamos entre todos como nosotros. ¿Ya? Para que no hagamos uno nosotros y el compañero hace el otro. ¿Les parece? Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular la desviación estándar, de la de acá, de cada uno de estos dos datos. ¿Ok? Ustedes me han indicado cómo van las cosas que hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Me entendió el paso de Oye, ¿cómo? Ay, que la pongo.